Vamos a construir ahora el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo busca explicar el cambio que existe en efectivo de un año a otro en la caja a través de tres principales áreas: el área operativa, el área de inversión o el área de financiamiento. Estas tres áreas son las actividades propias de la empresa que se pueden hacer dentro del estado de resultados, que se reflejan en el estado de resultados, en el balance general y en el origen de aplicación de recursos. El flujo de operación es básicamente todos aquellos flujos que vienen de la operativa propia de la empresa. Los flujos de inversión, por su parte, tienen que ver con de qué manera la empresa está invirtiendo o desinvirtiendo para poder hacer precisamente o generar recursos operativos. Y la tercera y última, que es la de financiamiento, es de qué manera la empresa está haciéndose de recursos o deshaciéndose de recursos a través de dos principales áreas: el área financiera o bancaria, es decir, préstamos bancarios o pago de ellos, y el área de capital, que quiere decir inversión o desinversión de los propios accionistas. Entonces, para empezar a hacer el estado de flujo de efectivo, tenemos que principalmente los rubros que lo componen son la utilidad neta, que esa la obtenemos a partir del estado de resultados. Posteriormente, la depreciación, que como lo vimos en uno de los videos anteriores, finalmente es la diferencia entre la depreciación acumulada de un año contra la del año anterior. Cambios en capital de trabajo. Esta es una cuenta muy importante porque tiene que ver precisamente en explicar cómo el capital de trabajo cambió de un año a otro. Como recordarán, el capital de trabajo es los activos circulantes menos los pasivos circulantes. En esta ocasión tenemos las siguientes fórmulas. La variación en clientes fue de 2119, que lo podemos ver dentro del estado de origen y aplicación de recursos, y es negativo. ¿Por qué? Porque es una aplicación de recursos, es decir, salieron los recursos que se aplicaron para disminuir el saldo en clientes. Asimismo, la variación, para aumentar a los clientes. La variación de inventarios también es negativa por 3839, porque fue una aplicación de recursos, porque el inventario pasó de 3.984 a 7.823. Este es por parte del activo circulante. Por parte del pasivo circulante tenemos dos principales cuentas: proveedores e impuestos por pagar. Para el caso de proveedores fue de 1.069, que lo obtenemos aquí en el estado de origen y aplicación de recursos, y fue una originación de recursos, es decir, se aumentaron la cuenta a proveedores y por ahí pudimos tener recursos para aplicarlos en otro sentido. Y finalmente la variación de impuestos por pagar, que en este caso es negativo por 1.279. Como recordarán, se pagaron impuestos por esa cantidad en el rubro de orígenes y aplicación de recursos. Si nosotros hacemos finalmente este cálculo, podremos ver exactamente lo que acabamos de decir: las cuentas por cobrar, la variación de ellas, con la variación de los inventarios, menos la variación en cuentas por pagar a proveedores y de impuestos por pagar. En esta ocasión el dato sería negativo en 6.157. Entonces, la suma de estos tres, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que en el lado de operativo nos hicieron falta recursos por 4.139, es decir, la utilidad neta generó recursos por 1.569, la depreciación fueron 450. Sin embargo, los cambios en el capital de trabajo fueron negativos y nos hace que el flujo operativo se vuelva negativo por esa cantidad. En cuanto a los flujos de inversión, pues bueno, en el rubro de inversiones financieras el caso nos dice que no hay ningún tipo de inversión financiera. Los gastos de capital sería la inversión en activo fijo. Sin embargo, esta inversión, como vimos en el video pasado, es cero, es la misma.
no hubo inversión o gastos en capital. Y asimismo el rubro de otros está en ceros. Entonces dentro del flujo de inversión no hubo movimientos para este periodo. Vamos ahora con el flujo de financiamiento. Dentro del rubro de pago de dividendos, recordarán que se pagaron dividendos por 500 millones. Como se pagaron, entonces es un flujo negativo. Asimismo, las actividades de endeudamiento o desendeudamiento las podemos enunciar de la siguiente manera: la variación en documentos por pagar a bancos más la variación en documentos como hipotecas o préstamos de largo plazo. Este fue un incremento por 3.776, quiere decir que nos endeudamos en el periodo por 3.776. Las aportaciones de liquidación de capital nos dice el caso que no hubo y otros no hubo. Finalmente tenemos cambios en efectivo por 863, que sería la suma entre el flujo que generó la operación, el flujo que se fue a la inversión y el flujo que provino del financiamiento. Entonces, si el flujo operativo se consumió 4.139 y a partir del flujo de financiamiento obtuvimos 3.276, el cambio en efectivo fue de 863, es decir, la caja tuvo que haber disminuido 863. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues precisamente si decimos que el efectivo o caja al principio del periodo era 1576 y al final del periodo eran 711, entonces aquí podemos hacer una resta entre los 711 menos 1576, nos va a dar precisamente los 863, que son los que nos están explicando estos tres rubros: operativo, inversión y financiamiento.